Que Dios me los bendiga en esta tarde de día sábado. Que la gracia de mi Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Santo Espíritu sea con cada uno de los que estamos presentes en esta tarde. Continuamos con el Evangelio de Juan, después de haber tenido 2 sábados de suspensión. Estuve viajando a la ciudad de Los Ángeles, al sur de Chile. Y el sábado pasado tuvimos Conferencia Nacional de Varones aquí en Santiago, y esas son las razones por que no hemos tenido la clase del Evangelio de Juan, pero aquí estamos de nuevo con la gracia de nuestro Dios. Estamos en el capítulo 17 y voy a leer el versículo 3 de Juan capítulo 17. Dice nuestro Señor Jesucristo en su oración al Padre. Voy a leer el versículo 2 también. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. En el versículo 2 el Padre le dio la potestad, la autoridad al Hijo para que el Hijo, Jesucristo, dé vida eterna. La única persona que puede dar salvación, vida eterna, la única persona que puede dar perdón de pecados es nuestro Señor Jesucristo. Recuerden en el capítulo 3, recuerden cuando Jesús dijo a Nicodemo, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree, en Jesucristo, no se pierda, mas tenga vida eterna, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, en Jesucristo, en el Hijo de Dios, en el Cordero de Dios, no se pierda, mas tenga vida eterna. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé, Jesús, vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces la pregunta es, ¿con qué propósito Jesucristo nos está dando este tremendo privilegio, este, este tremendo honor de darnos vida eternas? ¿Por qué Jesucristo, con qué propósito Él nos da vida eterna? A los que creyeron en su nombre, a los que lo recibieron, a los que recibieron perdón de pecados, a los que recibieron la salvación, a los que el Padre les ha dado a Jesús. ¿Cuál es el propósito? Versículo 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. La vida eterna, la vida eterna se trata de glorificar al Padre y de glorificar a su Hijo Jesucristo. La vida eterna se trata de conocer al Dios verdadero y a Jesucristo, nuestro Señor. La vida eterna consiste en conocer al que envió. El que envió fue el Padre, y conocer al que fue enviado. Y el que fue enviado en nuestro Señor Jesucristo, para conocer al único Dios verdadero
y a su Hijo Jesucristo. Y aquí tenemos que hablar acerca del conocimiento del Dios verdadero, que te conozcan, que te conozcan. Uno podría preguntarse, ¿por qué Dios se ha revelado en su palabra? ¿Por qué Dios se dio a conocer, por ejemplo, a Adán y a Eva en el jardín del Edén? ¿Por qué Dios se dio a conocer y se reveló al patriarca Abraham? ¿Por qué Dios se reveló en la zarza ardiendo al profeta Moisés? ¿Por qué Dios se está revelando? ¿Por qué Dios se está dando a conocer en su palabra? Otra pregunta podría ser, ¿por qué estudiamos la Biblia? ¿Por qué Dios quiere revelarse y darse a conocer desde la creación? Dios siempre se ha querido revelar y se ha revelado con el propósito de que le conozcamos. De hecho, a Moisés le dijo, yo soy el que soy. Dios siempre ha querido revelarse y ha querido darse a conocer a su pueblo. Lamentablemente, lamentablemente, no todos en el pacto antiguo, no todos en el pacto antiguo conocieron al Dios verdadero. He mencionado a Abraham, he mencionado a Moisés, he mencionado a José, ahora Dios estaba con José, y los profetas y algunos reyes. ¿Por qué digo esto? Porque uno tiene que preguntarse, ¿cuál ha sido siempre en el Antiguo Testamento, cuál ha sido siempre la queja de Dios contra su pueblo? Si hay algo de que Dios siempre se está quejando de su pueblo en el Antiguo Testamento, ¿de qué es? ¿Por qué de qué Dios se queja tanto contra su pueblo? Dice la Biblia en Isaías capítulo 1. Mire Isaías capítulo 1, por favor, en el versículo 3. Isaías capítulo 1, versículo 3. El buey conoce a su dueño y el asno conoce el pesebre de su señor. Israel, mi pueblo no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento de mí. El buey conoce a su dueño, el asno conoce el pesebre de su señor, pero mi pueblo no me entiende, mi pueblo no me conoce, dice Jehová. En Jeremías capítulo 9, versículos 23 y 24, Jeremías 9, 23 y 24, así dijo Jehová en el profeta Jeremías, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que hubiere de alabar. ¿En qué? Dice Jehová, en entenderme, en conocerme, que yo soy Jehová, que yo hago misericordia, hago juicio, hago justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el valiente en su valentía, ni el rico en su riqueza. Alabes el hombre en entender al Jehová, al Señor, en conocer al Dios verdadero. El libro del profeta Oseas, en el capítulo 4, versículo 1, dice el profeta en Oseas 4:1, oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende, Jehová está contendiendo con los moradores de la tierra. ¿Por qué? Porque no hay verdad en la tierra, porque no hay misericordia en la tierra, porque no hay conocimiento de Dios en la tierra.
En el versículo 6 de Oseas dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, dice Jehová, yo te echaré del sacerdocio. Y porque te olvidaste de la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Esa fue la queja de Jehová en el Antiguo Testamento. Mi pueblo no me conoce. Mi pueblo no sabe quién soy yo. Mi pueblo no me entiende. Y cuando aparece el Dios hecho carne, el Dios eterno, el Dios que es espíritu, el que estaba con el Padre en el principio, cuando Dios se hace carne en la persona de Jesucristo y Jesús comienza su ministerio, el pueblo de Israel en el tiempo de Jesús, hablando más de los sacerdotes, de los ancianos, de los líderes de la nación, Israel en el tiempo de Jesús, teniendo ellos las escrituras del antiguo pacto, teniendo la ley de Moisés, teniendo los salmos y teniendo a los profetas, ellos no conocían a Dios. Ellos no tenían el amor de Dios. Mire Juan capítulo 5, nosotros ya pasamos por aquí, por Juan capítulo 5, versículo 30 en adelante, dice Jesús, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviaste mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo, dice Jesús, no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisiste regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me da para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Mire lo que dice ahora el 37. Nunca habéis oído su voz, la del Padre. Nunca habéis visto su aspecto. Ustedes no conocen la voz del Padre. Ustedes no conocen el rostro de mi Padre, el carácter de mi Padre. Versículo 38. Ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. El pueblo, los líderes, no conocían al Dios verdadero, al Padre. No conocieron a Jesucristo, a quien fue enviado por el Padre. Pero la buena noticia es que Jehová en el Antiguo Testamento, precisamente en Jeremías capítulo 31, versículo 31, Jehová está anunciando un nuevo pacto. Está anunciando un nuevo pacto, no como el pacto que hizo con sus padres cuando los sacó de la tierra de Egipto, porque Israel invalidó mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. Y este es el pacto que haré con mi pueblo. Pondré mis leyes en sus mentes y las grabaré en sus corazones. Y no enseñará más ninguno a su hermano diciendo conoce a Jehová, porque todos me conocerán, porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Hermanos,
Jehová anunció en Jeremías 31, del 31 al 34, que todos me conocerán, el pueblo del nuevo pacto, de la iglesia del nuevo pacto, el Israel espiritual, el nuevo Israel, el pueblo escogido, el real sacerdocio, la nación santa, los cristianos, todos me conocerán, dice Jehová, desde el más pequeño hasta el más grande, los que han recibido el perdón de pecados, los que a Dios puso su ley en su mente y la grabó en su corazón. Todos me conocerán, dice Jehová. Esa es la promesa que Dios hizo a través del profeta Jeremías. Uno tiene que preguntarse, ¿con qué propósito Jesús vino a este mundo? Usted me dirá, vino a salvarnos. Amén. Vino a rescatarnos de nuestros pecados. Amén. Vino a ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Porque ese es el mandamiento que él recibió del Padre. Pero mire Juan capítulo 1, versículo 18. Uno de los propósitos de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Juan capítulo 1, versículo 18. Dice en el prólogo el apóstol Juan, a Dios nadie le vio jamás, porque es espíritu, porque él habita en la luz inaccesible. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, el único Hijo de Dios, el que está en el seno del Padre, comunión con el Padre. Él le ha dado a conocer. Es decir, que Jesucristo, el Dios eterno, se hizo carne, habitó entre nosotros, vimos su gloria, la gloria como del unigénito lleno de gracia y lleno de verdad. Jesucristo vino para mostrarnos, para revelarnos, para darnos a conocer a ese Dios que nadie ha visto jamás, a ese Dios que es eterno, que es omnipresente, que es omnisciente, que es todopoderoso, que es grandioso, que es formidable, que está en su trono, que es santo y tres veces santo. Jesucristo vino para mostrarnos el rostro, la imagen de este Dios invisible. Por eso, cuando Felipe le preguntó a Jesús, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos en el Padre? ¿No crees que el Padre está en mí y yo estoy en él? Entonces, Jesús vino para mostrarnos, para darnos a conocer a este Dios bendito, a este Dios glorioso, a este Dios todopoderoso. En primera de Juan, en el capítulo 5, primera de Juan, capítulo 5, dice la palabra de Dios, versículo 20, primera de Juan 5, 20. Pero sabemos, dice el apóstol Juan, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Jesús ha venido para darnos a conocer al que es verdadero. Jesús ha venido para darnos entendimiento, para conocer a este Dios verdadero. Juan dice, y estamos en el verdadero Dios. Dios quiere que le conozcamos. Conocer a Dios en la Biblia, conocer a Dios en la Biblia es
tener comunión con Él. Conocer a Dios en la Biblia es amar a Dios. Esos son los términos. Cuando hablamos de conocer a Dios, estamos hablando de tener verdadera comunión con Él. Cuando hablamos de conocer a Dios, estamos hablando de amar a Dios. Primera de Juan se escribe con ese propósito. Miren Primera de Juan, por favor, de nuevo, en el capítulo 1, versículos del 1 al 3. Dice la Biblia, dice el apóstol Juan, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con otros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Y aquí está, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, dicen los apóstoles, los que vieron a Jesús, los que oyeron a Jesús, los que palparon a Jesús, los que tocaron a Jesús, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y aquí está el propósito. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Conocer a Dios, conocer a Jesucristo, significa tener una verdadera comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Tener comunión con el Padre significa amar al Padre, amar a Jesucristo. Mira el capítulo 2, versículos 2 y 3. Dice Primera de Juan, capítulo 2, el versículo 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Cuál es la prueba? ¿Cuál es la evidencia palpable, concreta, de que una persona verdaderamente tiene comunión con el Padre, tiene comunión con Jesucristo? ¿Cuál es la evidencia de una persona que realmente conoce a Dios, conoce a Jesucristo? ¿Cuál es la evidencia? Dice Juan, el que lo vio, el que lo oyó, el que lo tocó, el que lo palpó al verbo de vida. Él dice, versículo 3, y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Cómo sabemos nosotros que le conocemos? Dice Juan, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, el que dice que tiene comunión con el Padre, el que dice que tiene comunión con Jesucristo, el que dice que ama a Dios, el que dice que conoce a Dios y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y su palabra no está en él. Conocer a Dios, amar a Dios, tener comunión con Dios, tiene mucha relación con guardar los mandamientos de Dios. En Juan capítulo 14, por ejemplo, Evangelio de Juan 14, versículo 21, dice Juan 14, 21, dice Jesús, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos moradas con él. Conocer a Dios es disfrutar
de la misma comunión que goza el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Nosotros estamos unidos a Cristo, Cristo está unido al Padre y nosotros estamos unidos al Padre y al Hijo. Hermanos, tener comunión con el Padre, tener comunión con su Hijo Jesucristo, tener comunión con el Espíritu Santo es tener la vida eterna. Eso es poseer la vida eterna. ¿Qué significa esto para nosotros? En Primera de Juan, capítulo 5, Primera de Juan, capítulo 5, versículo 11. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 11. Y este es el testimonio. ¿Cuál es el testimonio? Que Dios nos ha dado vida eterna para que le conozcamos. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene vida eterna. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida eterna. Conocer al Hijo es tener la vida eterna. Conocer a Dios es tener la vida eterna. Dios quiere que le conozcamos, hermanos. ¿Por qué estudiamos la Biblia, hermano? ¿Por qué leemos los salmos? ¿Por qué leemos los proverbios? ¿Por qué leemos a los profetas? ¿Por qué leemos la ley? ¿Por qué leemos las cartas apostólicas? ¿Con qué propósito nosotros estudiamos, escudriñamos la palabra de Dios? Para conocer a Dios, hermanos, para conocer a su Hijo Jesucristo, para conocer al Espíritu Santo. Nosotros estudiamos la Biblia con el propósito de conocer más a Dios. Dios en las páginas de la Biblia se nos está revelando, se nos está dando a conocer. Él prometió a los del nuevo pacto, todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero. ¿Cuál es la evidencia de que un hombre conoce a Dios? Si guarda sus mandamientos. ¿Cuál es la evidencia de que un hombre ama a Dios? Si ama a su hermano. Nosotros sabemos que le conocemos porque guardamos su mandamiento. El que dice yo le conozco, el que dice yo tengo comunión con Dios y no guarda su mandamiento, esa persona está mintiendo y la verdad no está en esa persona. Entonces, ¿con qué propósito Jesucristo nos dio vida eterna? ¿Con qué propósito Jesucristo nos da salvación? Es para que conozcamos al Dios verdadero y conozcamos al Señor Jesucristo, a quien el Padre envió a este mundo. En Juan capítulo 17, versículo 4, yo te he glorificado en la tierra. Ese es el propósito también, por qué Jesús vino a este mundo. Él vino a glorificar al Padre, Él vino a darle honor al Padre, Él vino a glorificar a su Padre. He acabado la obra que me diste que hiciese. He acabado la obra, Padre. He acabado la obra que me diste que hiciese. Esta obra, esta obra, en la mente de Jesús, Él ya cumplió con la obra por el cual el Padre lo envió. Aún no llega a la cruz, aún no va al Calvario, aún no va al Gólgota, pero en la mente de Jesús he acabado tu obra, Padre. Esta obra le iba a costar la vida al Hijo de Dios. Jesús estaba dispuesto a cumplir la voluntad del que le envió.
Él descendió del cielo no para hacer su voluntad, sino la voluntad del que le envió. Por eso me gusta mucho el Salmo 40. Miren el Salmo 40, un salmo de David, pero que es aplicado a Jesucristo, también en el libro de Hebreos, en el Nuevo Pacto. Salmo 40, versículo 7, aunque es un salmo de David, pero también los escritores del Nuevo Testamento se lo aplicaron a la persona de Jesucristo. Dice Salmo 40, verso 7, entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y en tu ley, y tu ley está en medio de mi corazón. Dios mío, me agrada hacer tu voluntad. Me deleito haciendo tu voluntad. Disfruto haciendo tu voluntad, Dios mío. Y tu ley está siempre en medio de mi corazón. Sí, Jesús está diciendo, he acabado la obra que me diste que hiciese. ¿Por qué? Porque me agrada hacer tu voluntad. Disfruto haciendo tu voluntad, Padre. He venido a este mundo no a hacer mi voluntad, sino tu voluntad, Padre. Que no se haga mi voluntad, sino la tuya, Padre. También en el Salmo 138, Salmo 138, en el versículo 8, dice el salmista, Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. He acabado la obra que me diste que hiciese, Padre. Jehová, cumple tu propósito en mí. Jehová, el hacer tu voluntad a mí me agrada. Padre, cumple tu obra en mí. Jesús está consciente porque está orando a su Padre. Padre, yo sé que este propósito tuyo me va a llevarme a la cruz, me va a llevar al Calvario. Padre, yo sé que esta obra me costará humillaciones y desprecios, pero Padre, mi corazón quiere glorificarte. Quiero hacer y cumplir con tu voluntad porque me enviaste a hacer tu voluntad. El hacer tu voluntad, Padre, a mí me ha agradado. Padre, quiero serte obediente hasta la muerte y muerte de cruz, Padre. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. ¿Cuál es la obra? ¿Cuál es la obra que Jesús tenía que hacer? ¿Cuál es la obra que el Padre le dio al Hijo para que la hiciese, para que la cumpliera? Llegar a la cruz, llegar al Calvario. Ese fue el mandamiento que Jesús recibió de su Padre. Y Jesús está diciendo en esta oración, he acabado tu obra, Padre. Habiendo acabado tu obra, te he glorificado, Padre. Yo te he glorificado. Acabando tu obra, haciendo tu obra, cumpliendo tu voluntad, siéndote obediente hasta la muerte. Padre, yo te he glorificado. He cumplido con lo que tú me enviaste. Versículo 5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Este versículo, este texto, una vez más habla y afirma la preexistencia de Cristo, igual que en el prólogo. En el prólogo comenzó Juan, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios y aquel verbo estaba con Dios. Este
era en el principio con Dios. Esto significa que Jesús no comenzó su existencia cuando nació de la Virgen María por obra del Espíritu Santo. Jesús es antes de todas las cosas. Jesús es antes de todas las cosas. Jesús estaba con el Padre antes que el mundo fuese. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas por Él subsisten. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo. Al lado tuyo, Padre. Este versículo también nos habla que Dios el Padre no es el mismo Dios el Hijo. No es el mismo. Al lado tuyo. Al lado tuyo. No es la misma persona. Son uno pero en naturaleza, son uno pero en esencia, son uno pero en sustancia, pero no son la misma persona. Leo de nuevo. Juan capítulo 1, versículo 1 y 2. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. El verbo que era Dios, era en el principio con Dios. Dos personas diferentes, dos seres diferentes, no son la misma persona. Capítulo 8, verso 16. 8:16. Juan capítulo 8, verso 16. Y si yo juzgo, dice Jesús, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Lo leo de nuevo. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Dios el Padre es una persona, Dios el Hijo es otra persona. Y además, con mi estudio de Apocalipsis, que comienza la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Dos personas diferentes. Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo. Mira el capítulo 17, versículo 5, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Jesús tenía su propia gloria antes de venir al mundo. Jesús tenía sus propios servidores antes de venir a este mundo. Jesús tenía su propia gloria al lado del Padre, su propia gloria, su propio reino, su propio palacio, sus propios servidores. Pero Jesús abandonó su propia gloria, dejó su casa al lado del Padre, dejó su gloria para venir a nuestro mundo. Ahí comienza, por si acaso, ahí comienza el concepto, la idea de la misión de la iglesia. Ahí comienza. El Padre nos da ejemplo al enviar a su Hijo Jesucristo a este mundo. Jesucristo nos da ejemplo al abandonar su propia gloria, abandonar su propio reino, renunciar al estar al lado del Padre. Él abandona su propia gloria, Él deja su gloria, su riqueza para venir a nuestro mundo. Él deja su mundo para venir a nuestro mundo. Eso es la misión.
Por eso somos enviados a otras naciones, por eso somos enviados a otros pueblos. Jesús nos dio ejemplo. Él estaba al lado del Padre con aquella gloria que tuvo con el Padre, pero él abandonó su trono de gloria para venir a salvarnos, para venir a rescatarnos, para venir a la cruz y dar su vida en rescate por muchos. Él siendo rico se hizo pobre para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Ese es el concepto de enviar y ser enviado. El Padre envió y Jesucristo dijo, heme aquí, envíame a mí, Señor. Ese es el concepto de misión. Seguimos el ejemplo de Jesucristo, porque Él primeramente abandonó, dejó la gloria que tenía con el Padre antes que el mundo fuese, para venir a este mundo, para ser humillado en este mundo, para ser despreciado en este mundo, para ser crucificado en este mundo. Por eso la iglesia tiene que ser misionera, hacer discípulos a todas las naciones, predicar el evangelio a todo el mundo, porque Jesús nos da el ejemplo, porque el Padre nos da el ejemplo. Jesús, Filipenses capítulo 2, Filipenses capítulo 2, versículo 5, dice esto. Filipenses capítulo 2, versículo 5, dice el texto bíblico, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, ser en forma de Dios significa ser Dios en el mundo espiritual. No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Siendo en forma de Dios, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Uno puede preguntarse, hermanos míos, tiene que preguntarse, ¿por qué Jesús deja su propia morada? ¿Por qué abandona su propia gloria, Jesús? ¿Por qué se tiene que humillar haciéndose uno igual a nosotros? ¿Por qué no estimó el ser igual a Dios? ¿Por qué? Para Jesús, ser Dios no era la cosa más importante de la vida en este mundo. ¿Por qué? Porque estando en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. Eso significa que para Jesús ser Dios no era la cosa más importante de la vida en este mundo, porque estando en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Entonces uno tiene que preguntarse cuál era la cosa más importante para Jesús. ¿Cuál era la cosa más importante? Más importante que ser Dios, porque estando en forma de Dios se despojó, no se aferró a esa condición, sino que tomó forma de siervo y estando en condición de hombre semejante a los hombres. ¿Cuál es la mayor preocupación de Jesús en estos primeros versículos? Para Jesús, la cosa lo más importante que ser Dios era ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Era acabar con la obra que el Padre le había enviado. Era hacer la voluntad
del Padre, aunque la voluntad de su Padre le costara dolor y lágrimas y sudor y desprecio y humillaciones. Él fue exaltado porque fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En nuestro pasaje de Juan capítulo 17, Jesús quería que sus discípulos entendieran. Jesús quería que sus discípulos entendieran que la gloria que iba a recibir el Padre a través de la gloria del Hijo era el propósito más grande del plan redentor. Lo más grande para Jesús era glorificar a su Padre. Te he glorificado, Padre. ¿Y cómo el Hijo iba a glorificar al Padre? A través del Calvario, a través de la cruz. Jesús quería que sus discípulos entendieran que la gloria que el Padre iba a recibir a través de la gloria del Hijo de Dios era el propósito más grande en el plan redentor. Padre, glorifícame como yo te he glorificado a ti aquí en la tierra. Con la muerte de Jesús, Jesús estaba glorificando al Padre y el Padre, al resucitarlo de los muertos, iba a glorificar a su Hijo. Nuestro gozo, nuestra paz dependen de estas grandes verdades. ¿Por qué? Todo lo que hacemos, hermanos, todo lo que hacemos, lo hacemos para la gloria de Dios, para que sea Dios exaltado, para que Dios reciba alabanza. Dice Primera de Corintios capítulo 10 versículo 31. Primera de Corintios 10 31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Es lo que le digo siempre a mis hijos. Cuando van al colegio, a la escuela, ¿dónde van? A glorificar a Dios. Cuando van al trabajo, ¿dónde van, hijos? A glorificar a Dios. Todo lo que hacemos debe ser para la gloria de Dios. Todo lo que decimos tiene que ser para la gloria de Dios. De hecho, en Efesios capítulo 1 hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Dios nos redimió. Dios nos adoptó como hijos de Él. Dios nos perdonó a través de Cristo. Dios nos dio una herencia. Dios nos selló con el Espíritu Santo. Dios nos dio la salvación en Cristo. ¿Con qué propósito? Efesios capítulo 1, versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia. Versículo 12, a fin de que seamos la iglesia para alabanza de su gloria. Versículo 12, para alabanza de su gloria. Hemos sido creados, hemos sido perdonados, hemos sido salvados para glorificar al Padre, para glorificar a Jesucristo. De hecho, Primera de Pedro dice en el capítulo 4 verso 11, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da para que Dios sean todos glorificados por medio de Jesucristo. Dios es el objeto de nuestra alabanza, de nuestra adoración. Es Dios. Dice, dice Isaías 43, versículo 7, libro del profeta Isaías 43, versículo 7, dice Jehová,
Isaías 43:7. Todos los llamados de mi nombre, a todos los que he escogido, a todos los que he llamado, a todos los que he salvado, a todos los que he perdonado, para gloria mía los he creado, para gloria mía los he creado, para gloria mía los formé, para gloria mía los hice. Fuimos creados, fuimos formados, fuimos hechos nueva criatura, fuimos perdonados, fuimos salvados para gloria del Dios único. Tú estás aquí, yo estoy aquí para glorificar a Dios. No a nosotros, no a nosotros, sino a tu nombre de gloria. ¿Por qué es importante esto? Uno tiene que entender que toda la vida no gira alrededor nuestro, sino que debe girar alrededor de Dios, alrededor de Cristo. Dios es el centro de todo, y no usted, y no yo. Dios es el centro de todo. Él es el objeto de la adoración, de la alabanza, del cántico, de la exaltación, de la honra, de la gloria. No usted, no yo, no a nosotros, no a nosotros, oh Jehová, sino a tu nombre de gloria. El problema es que los discípulos en Juan, ¿por qué están con miedo? ¿Por qué están turbados? ¿Por qué están entristecidos? ¿Por qué no se regocijaron de la partida de Jesús? El problema de los discípulos era su egocentrismo. Solo estaban pensando en ellos. Ese es el problema de los discípulos. ¿Cuál es nuestro problema, hermanos míos? Nuestro gran problema es nuestro egocentrismo. ¿Cuál es nuestro egocentrismo? Nuestro egocentrismo es el mismo pecado de Adán y Eva. ¿Cuál es el pecado de Adán y Eva? Querer ser igual a Dios. ¿Cuál es el pecado de Nabucodonosor? Querer ser Dios. ¿Cuál es el pecado del rey de Tiro? Querer ser Dios. El problema, hermanitos míos, predicadores, ancianos, ministros, siervos del Dios Altísimo, siervas de Dios. El problema es que queremos ser el centro de todo. Queremos ser el centro de todo. Y nosotros no somos el centro de todo. El centro de todos es Dios, es su Hijo Jesucristo, es el Espíritu Santo. Lo más importante en la vida y lo más relevante en la vida es darle la gloria a Jehová, la gloria de vida a su nombre, es darle la gloria a Jesucristo, a quien Él envió, y darle la gloria al Santo Espíritu que derramó en nuestros corazones. Fuimos creados para gloria de Dios. Yo te he glorificado en la tierra. Padre, glorifícame tú al lado tuyo. Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Hermano, estamos aquí para glorificar al Padre y para glorificar a Jesucristo. La persona que conoce a Dios realmente, la persona que conoce realmente a Jesucristo, siempre va a darle la gloria a Dios. Toda la alabanza, toda la gloria es para Dios. Todo lo que hacemos es para que Dios reciba honra, reciba gloria, reciba la exaltación de vida que Él se merece por su glorioso nombre. Amén. Continuamos, si Dios quiere, la próxima semana. Que Dios me los bendiga grandemente.